Buenos días, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a este servicio dominical. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical con el tema que ya todos hemos estado viendo, que todos ya sabemos, que es la teología bíblica sistemática. Por ahí les pido que los que están tomando nota, pues empiecen por ahí. Vamos a hacer una oración para iniciar, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas, por la bendición de estar aquí reunidos como iglesia, Señor. Señor, si alguien aún está por llegar, Señor, apresura sus pasos, Señor, y pone en su corazón, Señor, el deseo de estar aquí para que escuche toda esta enseñanza, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están conectándose, que están a la distancia también, que ellos puedan salir edificados, fortalecidos con esta palabra. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, recordemos, hermanos, que estamos viendo esta doctrina de la teología bíblica sistemática. ¿Alguien recuerda qué significa estas palabras, teología bíblica sistemática? ¿Alguien me lo puede? El estudio de Dios. Teología, la palabra teología significa precisamente el estudio de Dios, ¿verdad? Se compone de dos palabras, teo y logos, el estudio de Dios. Bíblica, ¿por qué le llamamos bíblica? Porque es lo que está revelado en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que el mismo Señor nos reveló. Y sistemática, porque está revelado de una forma clara, concisa, congruente y ordenada. Sistemática. Entonces son tres palabras que tenemos que irlas entendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Para poder, cuando escuchemos y cuando veamos estas palabras, sepamos a qué se refiere. Entonces, teología es el estudio amplio de Dios. La teología bíblica sistemática, desde el inicio nos fueron enseñando, fuimos aprendiendo que se divide en tres partes muy importantes. Primero, la teología propia, ¿verdad? Es hablar de Dios Padre. Después, el segundo punto es la cristología, que es la doctrina de Cristo, que hoy, por cierto, vamos a tener ya en la última lección sobre la cristología. Y en tercer punto es la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, que se va a iniciar próximamente la próxima semana, que es el estudio del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, recordando un poco en el contexto, la semana pasada estudiamos el tema de la exaltación de Cristo. ¿Alguien recuerda los tres estados de Cristo en la tierra? ¿Alguien me puede decir cuáles fueron los tres estados de Cristo cuando estuvo en la tierra? O más bien, los tres estados de Cristo. ¿Alguien puede levantar la mano y me puede decir uno de los estados, cuando menos? De la exaltación. El estado de la exaltación, que fue el que vimos la semana pasada, ¿verdad? El último. Pero hay otros tres divisiones, ¿cuáles son? La humillación. ¿Y cuál es el otro? La preexistencia. Recordemos que Cristo ya existía desde el principio, entonces es su preexistencia. Cuando viene a la tierra es su estado de humillación, en donde se despoja de su divinidad y viene a ser como a semejanza de nosotros, ¿verdad? O más bien se despoja de su divinidad y viene a la tierra, ¿verdad? Y por último, la exaltación. Fue la exaltación, el tema de la semana pasada, pero también este estado de exaltación tiene tres eventos.
¿Alguien recuerda uno de ellos? Se supone que ya la ascensión. ¿Alguien recuerda otro? ¿De en qué momento empezó la exaltación de Cristo? La resurrección. Acuérdense que empezamos desde que Él resucita. Resurrección. La resurrección, la ascensión al Padre, y tenemos otro estado que está próximo en un futuro a ocurrir, que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que está revelado en Mateo 25 del 31 al 34. Así que estos son los tres estados, los tres eventos en donde Cristo se encontraba, ¿verdad? Y se encuentra hoy en este momento. Primero, cuando estuvo en la tierra, vino a morir y ahí finaliza su estado de humillación. Cuando el Señor, su Padre, lo exalta, lo resucita, inicia ese estado de exaltación. Permanece con nosotros todavía aún 40 días con los apóstoles y asciende al cielo, a donde el lugar donde Él estaba antes, durante su preexistencia en el cielo, ¿verdad? En donde está ahora sentado a la diestra de su Padre, intercediendo por nosotros, por los que hemos creído, ¿verdad? Y este es el tercer evento, es la segunda venida de Cristo, que también está revelada en la palabra de Dios, en donde vendrá con gran gloria y con gran poder para juzgar a las naciones. Este es un evento futuro que lo estamos ya esperando, ¿verdad? Y ahora, mis hermanos, entraremos a estudiar un tema que es poco conocido, difícil de entender, pero sobre todo difícil de aceptar por muchas iglesias cristianas y evangélicas. Es un tema que cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Pero que nosotros vamos a tratar de explicarlo de una forma que lo podamos asimilar en nuestros corazones, ¿verdad? Por muchos cristianos en muchas iglesias no es difícil aceptar el nacimiento de Cristo, su crecimiento, sus 3 años de ministerio, inclusive lo que acabamos de mencionar hace un momento. Podemos aceptar su resurrección y su ascensión al cielo, pero cuando hablamos de un término que es poco conocido, nos va a costar trabajo. Ese término es la unión hipostática. Anótenlo, por favor, los que estén tomando nota. La unión hipostática es el tema de hoy, mis hermanos. Y vamos a explicar qué significa la unión hipostática. Ahí empiezan muchos de los problemas, no solo para los incrédulos, sino para muchos de los creyentes, cristianos de muchas iglesias que han tenido inclusive muchos años y que no han madurado en la fe. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6. Por favor, si me lo pueden poner aquí en la pantalla, para que no se distraigan mucho, lo vamos a ver aquí en la pantalla, se van a estar poniendo los textos. El libro de Oseas 4:6. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Léemelo, por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es. ¿Qué nos dice este texto? Que nos hace falta conocimiento. Ese es precisamente el objetivo principal de la iglesia, de reunir los domingos para ir aprendiendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y para eso son las doctrinas, para que conozcamos todo lo que está revelado en ella, ¿verdad? Entonces, tu pueblo muchas veces es desechado porque no han entendido perfectamente lo que son los términos que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? La unión hipostática, vamos a empezar. ¿Qué significa con la palabra hipostática?
Según la teología cristiana, la unión hipostática es la unión entre el Verbo de Dios y su naturaleza humana, incluidos ambos en la persona encarnada del Hijo de Dios, Cristo. Entonces, es una unión, ¿verdad?, que existe entre el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? El que ejecutó toda la obra, Cristo, ¿verdad? El Verbo de Dios y su naturaleza humana, cuando Él viene a la tierra, en donde se despoja de su divinidad y viene en el estado de humillación para encarnarse en un hombre, ¿verdad? Pero no dejó de ser Dios y sin embargo fue 100% hombre. Así que estas dos naturalezas comparten una esencia inmaterial en común. Expresado en otro ejemplo, también vamos a poner otro ejemplo, la Trinidad. Muchas de las veces hay personas que también les cuesta trabajo entender lo que es la Trinidad. La Trinidad se compone de tres hipóstasis: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Un solo Dios en tres personas. Así es que ese es otro ejemplo de una hipóstasis, la unión hipostática de Dios, siendo Dios 100%, siendo humano 100%. Esto es lo que significa la unión hipostática, así a grandes rasgos. Y tenemos un texto a estudiar como base para nuestra clase, que es en el Evangelio de Juan 1:14. Vamos a verlo ahí en la pantalla. En el Evangelio de Juan 1:14. ¿Quién me lo puede leer, por favor, Olga? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se refiere? Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién es aquel Verbo? Ya dijimos, Cristo, que ya estaba en los cielos, que fue revelado desde el Génesis, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tuvo una naturaleza humana, ¿verdad? Ya hemos visto cómo fue su nacimiento, pero también dice, vimos su gloria en el Evangelio de Juan, y gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la unión hipostática, mis hermanos, es el término utilizado para describir cómo Dios, su Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre fue Dios. Cuando estuvo en la tierra, nunca dejó de ser Dios, aun cuando estaba en esa naturaleza. Recordemos que Él fue perfecto, y fue perfecto hasta su muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Juan 8:58, vamos a leerlo, por favor. Ahí está en la pantalla, se me lo puede leer mi hermano Israel. 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así es. ¿Qué dice él? Debemos de creerlo porque está en la Biblia. Desde antes de Abraham, desde el inicio prácticamente de la creación, yo soy. Él ya estaba ahí. Otro versículo, Juan 10:30, por ahí enseguidita, Juan 10:30. Otro versículo, por favor, hermana Elena. Jesús, yo y el Padre uno somos. Ahí está, otra vez, Jesús y el Padre uno somos, en una misma naturaleza divina, ¿verdad? En la encarnación, Jesús tomó forma humana, como lo dice el texto a estudiar Juan 1:14, ¿verdad? Jesús es la suma de la divinidad con su naturaleza humana, Dios y hombre, es la suma, Jesús, ¿verdad? Es la suma de esas dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza
humana. No se mezclaron, ni tampoco perdieron su naturaleza cada uno de ellas, ¿verdad? Dios, hombre, Dios divino y hombre, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. A esto es a lo que le llamamos la unión hipostática. Espero que haya quedado claro, mis hermanos, que haya quedado claro, la unión hipostática. Yo no había escuchado tampoco esas palabras hasta que empecé a estudiar y entonces entendí lo que es la unión hipostática. Las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿verdad? Jesucristo siendo 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas inseparables, distintas en una sola persona. Estas dos naturalezas, como ya les dije, no se mezclan, sino que están unidas sin que una identidad se separe de la otra. Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de su humanidad. Vamos a leer algunos versículos. Juan 4, versículo 6. Alex. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Tenía una naturaleza humana, ¿por qué? Porque Jesús se cansaba, ¿verdad? Otra, Juan 19, 28. Víctor, 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús de que todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo Tengo sed. sed. Tengo sed. Ahí está otra de sus formas de naturaleza humana. Tengo sed. Él tenía, igual que nosotros, sed. Nosotros estamos un momento en el sol, hacemos un esfuerzo y empezamos a sudar y nos da sed. Así que su naturaleza era humana, ¿verdad? 100%. Otras veces, con el poder de su deidad, Él lo demostraba de una forma. Juan 11:43. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahí, ¿cuál naturaleza vemos? Cuando Él, naturaleza divina, Él clamó a gran voz: Lázaro, ven. Estando Lázaro, ¿cómo? Muerto, ¿verdad? Él, ahí vemos la naturaleza, ¿verdad? Divina, ¿verdad? Otro, Mateo 14, 18. 14, 18 al 21. Olga. Les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó A la gente. a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en ambos casos, en la naturaleza humana y la naturaleza divina, en ambos casos las acciones eran de Jesús, ¿verdad? Procedían de Él en su naturaleza humana, pero las dos estaban actuando, ¿verdad? Ahí las vemos como en diferentes eventos actuaba el hombre y actuaba Dios. Jesús tuvo 2 naturalezas, pero solo una personalidad. ¿Cuál era esa personalidad? Jesús, ¿verdad? La doctrina de la unión hipostática es un intento por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. A veces eso nos va a costar trabajo explicar cómo es que Dios, siendo Dios, se viene a la tierra a encarnarse, ¿verdad? Y no pierde su naturaleza y al mismo tiempo actúa como un hombre, ¿verdad? Una doctrina que ha costado trabajo
y que por nuestra misma naturaleza pecadora somos incapaces de entender plenamente, ¿verdad? Nosotros como cristianos en muchas iglesias prefieren no tocar ni siquiera el tema, ¿verdad? Porque es difícil de entenderlo. También muchas de las veces, como les dije, es difícil entenderlo, también será difícil explicarlo, ¿verdad? Hay muchos conceptos que para nosotros, como seres finitos, que tenemos un fin, nosotros somos finitos porque tenemos nuestra fecha de nacimiento y tendremos un día nuestro fin. Eso quiere decir que tendremos un fin, somos finitos. Es imposible comprender a esos muchos conceptos hasta que Dios obre en nosotros, ¿verdad? Para salvación y podamos experimentar ese nuevo nacimiento espiritual. Así que para muchos que no son creyentes, les será mucho más difícil comprenderlo, mis hermanos. Tenemos que entender eso. Tenemos fundamentos bíblicos para esta unión hipostática. Primeramente, el fundamento es que Jesús tiene dos naturalezas. Lo vamos a ver en algunos textos bíblicos, ¿verdad? Primero Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46, por favor, Israel. 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Así es, los mismos fariseos que eran unos estudiosos de los documentos anteriores, no entendían esto, ¿verdad? Ahí él estaba revelando sus dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro texto, Juan 1, 17 y 18, por favor. Por favor, hermano. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es. Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Porque Él estaba con Él en los cielos y Él viene a la tierra a darlo a conocer. ¿Por medio de quién conocimos a Dios Padre? Que no se le había revelado al Padre, a los judíos, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y por Él tenemos la plena revelación en las Escrituras, ¿verdad? Otro texto, Juan 17, 22 al 24, ahí enseguidita. Juan 17, 22 al 24. Otro, por favor, Víctor. Ahí es 24, hasta el 24. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también has amado. Aquí es. ¿Otro? Padre, aquellos que has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque has amado desde antes de la fundación del mundo. Así es. Ellos entendían eso, no lo entendían, Padre, y estaba orando, diciendo, Padre, quiero que donde yo estoy, a donde yo vaya, ellos también estén. Y ellos, ¿cómo iban a entender eso?
Pues si lo rechazaron cuando Él les dijo que Él era hijo de Dios, cuando Él les dijo que era Dios, entonces la gente va a batallar y no va a entender estas dos naturalezas. Son difíciles de entender, ¿verdad? Hechos 3:15, por favor. Libro de los Hechos 3:15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida, y ellos se quedaban, ¿cómo que tú eres el autor de la vida? Y ellos inmediatamente buscaban cómo atacarlo, ¿verdad? Pero Él era Dios, ahí nos lo está revelando, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, les decían los apóstoles, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces ahí vemos el testimonio de sus dos naturalezas en muchos versículos, y hay más versículos, hermanos. Les puedo citar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pueden anotar, los que están anotando, Romanos 1, 3 y 4, Romanos 9, 5, Hebreos 2, 14, para que puedan verlo, porque hay muchos textos, ¿verdad?, que nos dicen y nos hablan de estas dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Romanos 1, 3 y 4, ¿ya lo escribieron? Romanos 9, 5 y Hebreos 2, 14. Este es el testimonio de sus dos naturalezas dicha por Jesús, pero también vamos a estudiar de quién es hijo. Dice que la palabra de Dios que Dios es hijo, de Cristo es hijo de Dios. Salmo 2 del 7 al 12. Por favor, ahí va en la pantalla. Salmo 2 del 7 al 12. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Regrésalo al anterior. Yo publicaré este decreto, o sea, mandaré la palabra. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Hay un testimonio en el Antiguo Testamento fuertemente en donde el mismo Padre revela que Él es hijo de Dios, ¿verdad? También segunda de Samuel 7, 12. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a cada uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muchos podemos pensar que está hablando del rey David, aparentemente, pero está hablando de Cristo. Este texto es muy claro cuando el Señor está revelando que tu trono será estable y eternamente, ¿verdad? Se está hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí viene la revelación. Por eso es que a veces, si no podemos llevar a estos estudios, no vamos a entender muchos de estos textos, ¿verdad? También dice que es hijo de hombre. Ahora lo vamos a ver desde la otra perspectiva. Daniel 7, 13 y 14. El libro de Daniel 7 y 14 versículos. 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Ahí está. Nos está hablando del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero también nos está hablando de su divinidad, ¿verdad? Es de la antigüedad, en el libro del profeta Daniel, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora un texto en el Nuevo Testamento, en Hechos 7:56, por favor. Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí está revelado cómo fue conocido también Cristo, el Hijo de Hombre, ¿verdad? Para que fuera revelado su naturaleza humana, ¿verdad? Pero esta expresión, el Hijo de Hombre, la podemos encontrar 66 veces en los evangelios, hermanos, y los invito a que cuando estén leyendo los evangelios subrayen en sus Biblias cuando dice Hijo de Hombre, y ahí nos está revelando su naturaleza humana, Hijo de Hombre, ¿verdad? Porque tenía esa naturaleza humana, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ya vimos el testimonio de sus dos naturalezas por Cristo, y ahora vimos de quién es hijo de Dios e hijo de hombre. Ahora vamos a ver el testimonio de su verdadera divinidad. Todo el Evangelio de Juan arroja una luz maravillosa acerca de la persona celestial y gloriosa de Cristo. Ejemplo, Juan 1:1, ya lo hemos estudiado, ese versículo es muy conocido, Juan 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Desde ahí el Evangelio de Juan nos manifiesta la luz maravillosa de la persona celestial y gloriosa de Cristo. Es un verdadero Dios. Juan 1:14, ahí enseguidita. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya los estamos repitiendo estos textos para que entendamos dónde está la unión hipostática. Dios, Cristo verdaderamente Dios y Cristo verdaderamente hombre, ¿verdad? Ahí está revelado, lleno de gracia y de verdad. Cristo también afirmó su divinidad en Juan 10:30, por favor. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, ¿verdad? Él mismo, con propias palabras de él, afirmó, yo y el Padre uno somos. Juan 8:58, por favor. Sí. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está, ¿verdad? Antes de que Abraham fuera, yo soy. Palabras de Cristo, de Jesús en la tierra, ¿verdad? Cristo aceptó la adoración, Mateo 2:11. Lo vamos a leer aquí, por favor. Él aceptó la adoración. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Él, desde niño, aceptó la adoración que le vinieron a hacer desde muy lejos estos sabios adoradores, ¿verdad? Juan 9:35 al 38. Juan 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas
tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su venida. Ahí está, hermanos. La misma Biblia también nos relata que sus discípulos dieron testimonio de su divinidad en Primera de Juan 5:20. Los mismos discípulos dieron testimonio de su divinidad. Dice el texto: pero sabemos que Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. El testimonio de su humanidad divina. Primera de Juan 4:13, por favor. 4:1 al 3. Perdón. 4:1 al 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Terrible y tremendo este pasaje, ¿verdad? Primera de Juan 5:8. Leen, por favor. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y estos tres concuerdan: el espíritu, el testimonio de su bautizo y la sangre derramada. Y estos tres concuerdan, ¿verdad? Así que, mis hermanos, que esto nos quede claro. Anoten todo lo referente a la unión hipostática, y hay muchos versículos que nos llevan a este pasaje, a este estudio de la unión hipostática. Tenemos que seguir estudiándolo para poder entender este pasaje, este estudio que es muy importante, ¿verdad? Para que entiendamos lo que es la unión hipostática, ¿verdad? Repasemos un poquito lo que es la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática, mis hermanos? Es la unión del verbo de Dios y su naturaleza. Es la unión de su naturaleza humana con la unidad, con la naturaleza divina, incluidos ambos en la misma persona de Jesús, ¿verdad? Mismos en una naturaleza. Tenemos que estudiar a fondo también, mis hermanos, el Evangelio de Juan, que nos revela muchas de estas verdades. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan está exprofeso, abierto, para que podamos entender a ese Dios grande y maravilloso que se despojó y vino a la tierra, para que por medio de Él pudiéramos alcanzar esa salvación tan grande, pudiéramos ser libertados de nuestros pecados, y podamos, hermanos, llegar un día hacia las moradas que Él nos tiene guardadas. Él dio su promesa y nosotros lo creemos, porque está en la palabra de Dios, y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hermanos, ¿hay alguna pregunta para que podamos responderla? Hermanos, todo lo que hemos hablado es bíblicamente. Entonces, escuchábamos también que cuando Cristo hacía un milagro, realmente no lo hacía Él. En su humanidad a Él era imposible, porque estaba hecho humano. Pero cada milagro, cada resurrección de muertos que Él hizo, que volvió
lo hacía a través de la divinidad del Padre. Ah, efectivamente. ¿Verdad? Sí, recordemos que Él podía hacer muchas cosas, inclusive lo dijo cuando estaba en la cruz: yo puedo mandar a que venga una legión de ángeles y me salven, pero no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque ese es el propósito por el cual he sido enviado a la tierra, a morir, a derramar mi sangre, ¿verdad? Y yo no puedo desobedecer a mi Padre, que fue el que me envió. Entonces, recordemos que Él siempre mantenía una comunión estrecha con su Padre. Él siempre oraba, se apartaba para orar, y el Padre le escuchaba, porque Él, esa unión que Él mantenía muy cercana, los mantenía. Todos los milagros que Jesús le pedía, Él los escuchaba para que fueran cumplidos. Cuando le dijo que resucitara a Lázaro, Él sabía que lo iba a resucitar, pero Él ya sabía el tiempo. Por eso Él dejó que pasaran esos días, y la gente, sus hermanas de Lázaro: Señor, ya el cuerpo hiede. ¿Ustedes para qué se preocupan? Si ya el Señor, mi Padre, me lo reveló. Él ya sabía. Y así en estos tiempos, mis hermanos, Él sabe todo lo que va a ocurrir con nosotros. Lo único que nos pide de nosotros es obediencia, que no nos apartemos de su palabra. Y ahorita vamos a escuchar, vamos a tener algo hermoso, que es la oración, y la oración nos mantiene en comunión con nuestro Padre. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Bueno, Y entonces ya nos queda totalmente claro que Cristo se hizo humano y nosotros somos semejantes a Él, o Él a nosotros, no sé, pero no iguales. No iguales, ¿no? Semejantes. Él se despojó de su divinidad, pero ahí quedó su divinidad, ¿no? Él podía haber hecho más cosas, sin embargo, para testimonio no las hizo. ¿Por qué? Porque Él sabía que su divinidad ahí estaba intacta, ¿verdad? Pero se tenía que convertir en un hombre, porque acuérdense que el pecado entró por un hombre, y por un hombre tenía que salir. Así es. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que entender. Por un hombre entró el pecado, y por un hombre tenía que salir. Así que ese es otro de los motivos por los cuales Cristo se tuvo que hacer humano, pero perfecto, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Bendito Dios, te agradecemos por este estudio, Señor. Señor, que al término de él, Señor, podamos, Señor, entender todas estas enseñanzas, Señor, y que, Señor, sobre todo tu nombre sea glorificado en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias por todo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias.